cuando mis amigos problemáticos y yo teníamos unos 14 años, un pasatiempo caótico favorito implicaba embarcarnos en escapadas nocturnas de fin de semana tocando timbres. Esto fue hace alrededor de una década. Todos vivíamos en la misma calle dentro de un distrito periférico típico. En ese momento, había considerablemente menos casas y más áreas boscosas de las que hay hoy en día. Inventaré alias para mis compañeros para esta narrativa. Estaban Ethan, Caleb y Noah. Usualmente, o Ethan o Caleb se encargaban de acercarse a las puertas y tocar los timbres, mientras que Noah y yo rápidamente encontrábamos lugares para ocultarnos. Tocamos quizás en media docena de residencias. Recuerdo que los hombres que respondieron parecieron tener reacciones bastante similares. Salían al porche. Un par podrían gritar algo, luego regresaban adentro. En un par de lugares volvíamos a tocar el timbre para provocar una respuesta más dramática. Un individuo amenazó con llamar a las autoridades la segunda instancia. So when he slammed his door shut, we all dashed down the avenue and moved onto the neighboring block. As I noted, 10 years ago, this locality featured stretches of woodland where residences now stand. On the adjacent block, several patches of trees bordered some of the dwellings, and the houses on this street appeared somewhat more neglected. La primera casa de esa manzana estaba frente a una sección de bosque, ofreciendo un lugar ideal para esconderse. La vivienda en sí parecía bastante destartalada, hierba alta, un sedán destrozado cubierto con una funda en la entrada y, en general, un edificio modesto. Ethan se acercó a tocar el timbre. Apenas cruzó la calle antes de que la puerta se abriera de golpe. Otro hombre salió a la puerta. Este tipo era bastante imponente, quizás 6 pies, y de constitución robusta. A diferencia de los demás, al instante estaba furioso. Inmediatamente comenzó a pasear por todo su jardín delantero, revisando los setos, gritando maldiciones. Nosotros nos reímos como era nuestra costumbre. Eventually, he finally retreated inside. Ethan waited a few moments, peeked at the windows, and then hurried back onto the porch to ring the bell once more. I didn't envy him regarding this particular house. I certainly wouldn't have been audacious enough to provoke that man again. Ethan knew he likely had less time, so he sprinted to the side of the structure and out of view. The door opened much faster this time, and this time, the man emerged clutching a long firearm. We all exchanged glances, unanimously uttering an obscenity beneath our breaths. El hombre revisó todos los lugares que había revisado antes, y luego algunos lugares extra esta vez, como detrás de su vehículo, detrás de un par de árboles jóvenes. Luego caminó al centro de su césped y simplemente se quedó allí, como contemplando, examinó sus alrededores, y luego su cabeza se detuvo mientras nos miraba, ocultos en el bosque. Noah, Caleb y yo nos miramos. Nos agachamos más, esperando que no nos hubiera detectado. Después de quizás 15 segundos de mirar directamente a nuestra posición, el hombre regresó a su vivienda. Luego lo vimos reaparecer en su ventana principal, parado inmóvil como una escultura, mirando hacia nuestra ubicación en el bosque una vez más. Vio a Ethan moverse cautelosamente de regreso hacia la puerta principal del hombre, but there was nothing we could do. We were too paralyzed by fear to move or shout anything. Ethan rang the buzzer yet again and bolted. The man, however, didn't stir, at least not for another 60 seconds. Then he pivoted and moved away from the window.
We didn't see Ethan again, but we were still too nervous to stir or utter a sound. The next thing I recall, we heard Ethan's voice from across the road yelling, "Run!" We didn't comprehend until we heard someone rapidly approaching from behind us, realizing as we turned our heads that it was the man from the opposite street, his rifle in hand, aimed directly at us. We fled like small creatures from a hunter towards Ethan, who was awaiting us across the street. We ran for several blocks until we were certain we had lost him. Ethan explicó que había gritado al ver al hombre cruzar sigilosamente la calle hacia la zona boscosa con su arma. No lo denunciamos ni nada de lo que había sucedido. Simplemente se lo confiamos a un par de amigos y eso fue todo. Afortunadamente, la casa estaba a muchas manzanas de donde residíamos, so we never really had to pass it again. Residí en un alojamiento inquietante durante un par de semanas. Era estudiante universitario y mis padres cubrían el costo de un lugar para que yo viviera. Mimado, lo sé, la casa en sí era modesta, nada extravagante ni enorme, y yo estaba contento con ella. Bueno, por los primeros días, anyway. Things quickly began to take a peculiar turn. On a damp Saturday with absolutely nothing planned, I spent several hours watching television. It was then that I perceived a scraping noise on my living room floor. I scanned the area, thinking some small creature had gotten into the house or something similar. I settled back down and resumed watching the screen. That was the first odd event. La precipitación persistió durante el resto del día y hasta la noche, proporcionando una excusa para permanecer en el interior. Me quedé en casa, viendo más televisión en la sala de estar. Me sobresalté cuando sentí que oía algo proveniente de la cocina. Riéndome, agarré un cojín conmigo como si fuera una especie de objeto defensivo y caminé hacia la entrada de la cocina. Allí, en el centro de la penumbrosa cocina, había un recipiente de avena para el desayuno en el suelo, derramando montones de pequeños anillos. No tenía ni idea de cómo había podido suceder eso. Sin embargo, solté el cojín y comencé a limpiar el cereal esparcido por el suelo. Mientras lo hacía, oí un débil gemido, como el sonido que hace una sección débil de un suelo de madera cuando alguien lo pisa. Estaba cerca de la mesa de la cocina. Miré hacia arriba, but nobody was present. I knew I was beginning to feel unhinged now. Every minor sound must have been triggering my paranoia. I finished cleaning the oats and returned to watching television. The peals of thunder outside were intensifying as the main part of the storm seemed to be passing overhead. Yet I found it to be oddly calming. That was the last thing I remember, appreciating the sound of the squall outside, before awakening from what felt like a 60-minute nap. The television was still on, but that wasn't what had roused me. I recall believing I had woken up to a loud crack or a heavy dull sound from below. Regardless, I deactivated the television and trudged upstairs to my sleeping quarters. El día siguiente fue unremarkable, as was the day after that. It wasn't until the next overcast, damp day that peculiar occurrences commenced once more. I awoke in my bed that morning feeling as though I had been drinking all through the previous night. I felt more unwell than I had ever felt with any previous intoxication. I didn't do much perambulating that day. The gloomy, dark weather only made me more confined to my bed. I left the television in my sleeping chamber on all day.
merely as background noise with a small receptacle by my side in case I needed to become ill. Around midday, I silenced the television after discerning sounds emanating from directly above me. El desván. La entrada al desván estaba realmente ubicada dentro de mi dormitorio, y la mayor parte del espacio del desván estaba construida directamente sobre esa habitación. No fue solo un sonido sordo y pesado lo que había oído. Fueron 3 o 4 sonidos distintos. Logré levantarme de la cama a pesar de que cada movimiento me hacía sentir ganas de vomitar. Bajé el cordón para el panel de acceso al desván. Cogí uno de mis bastones deportivos antiguos conmigo y ascendí los escalones. Bajé la palanca de la luz para iluminar el espacio del desván. Había algunos viejos contenedores que debieron pertenecer a los ocupantes anteriores esparcidos por ahí. But I couldn't see any living entities that could have produced those noises. I descended quickly because I felt somewhat apprehensive about that loft. No hubo más ruidos hasta más tarde esa noche. Me desperté por lo que inicialmente pensé que era solo la tormenta. Sintiéndome aún ligeramente indispuesto, el familiar ruido de un sonido sordo y pesado proveniente del desván me puso la piel de gallina. Volví a tirar del cordón para bajar el panel de la puerta del desván. Cogí de nuevo mi bastón deportivo y subí los escalones. Me enfadé intencionadamente y grité con el tono más intimidante que pude. But before I could activate the illumination, I heard the sound of a small person chuckling within the absolute darkness of the loft. El lenguaje no logra describir adecuadamente la sensación de ingravidez, la sensación de mis órganos internos cayendo dentro de mi cuerpo, el puro terror que experimenté. La palabra miedo es insuficiente para transmitir lo que sentí en ese momento. Salí de esa estructura tan rápido que ni siquiera recuerdo haber corrido. Contacté a mi padre bajo la fría lluvia y le pedí que viniera a recogerme. Le expliqué todo lo mejor que pude. Mis padres presenciaron lo emocionalmente afectado que estaba por esto, y de una manera extraña creo que aceptaron mi versión. Recogí todas mis pertenencias con mis padres al día siguiente, y me mudé de nuevo a mi hogar de la infancia. Hasta el día de hoy, estoy convencido de que lo que experimenté en esa casa estuvo completamente más allá del ámbito natural. Solía emplearme como empleada doméstica para una anciana gentlewoman durante unas semanas cuando tenía 21 años. Poseía una casa considerablemente grande, aunque bastante antigua, situada en unos terrenos que podrían haber sido magníficos si ella los hubiera mantenido. Tenía aproximadamente 3 acres de terreno rodeados de bosque por 3 lados, con una carretera pública en el cuarto. La casa en sí era antigua, predominantemente construida de lumber, y el interior era extremadamente dim. She frequently kept the draperies drawn in certain chambers for reasons I couldn't fathom. I would occasionally open the blinds to allow some natural light inside, only to discover she had deliberately closed them again by the next time I entered the room. She illuminated some areas solely by candlelight, which made the dwelling seem even more primitive inside. Para aumentar el efecto, los pisos de madera eran una sinfonía de crujidos en casi todas partes de la casa. La mujer se llamaba Elara. Tenía alrededor de 75 años. El tipo de tareas que Elara me asignaba eran principalmente tareas físicas que ella ya no podía realizar eficazmente por sí misma, como barrer, desempolvar, limpiar vajilla, lavar ropa, clasificar correspondencia y otras cosas por el estilo.
Un fin de semana Elara me pidió que me quedara a pasar una noche o quizás 2. La casa tenía quizás 5 habitaciones, but she lived alone, so space wasn't an issue. This narrative unfolds over the course of a Friday and technically into a Saturday morning. Llegué según la rutina el viernes, intercambiando mínimas palabras con Elara. Dejé mi mochila con mi ropa y artículos de tocador sobre la superficie de la cama en la habitación que iba a ocupar por la noche. Al girarme hacia el punto de acceso, noté a Elara de pie junto a la puerta. Tenía una manera bastante inquietante y esta entrada no fue la excepción. No me saludó, lo cual no era tan peculiar como podría sonar. Simplemente me indicó que limpiara la habitación de inmediato. Después de eso, simplemente me instruyó que ordenara toda la vivienda, y luego subió al piso superior. No la vi el resto del día, pero la oía periódicamente caminando arriba en su habitación privada. Era peculiar. Parecía pasearse de un lado a otro. No había dispositivos de medios visuales en esta casa, así que no tenía idea de qué actividad podría estar ocupándola. Un detalle que encontré extraño fue lo ferozmente protectora que era de su área subterránea. Declaró explícitamente que estaba completamente prohibido y que no quería que bajara allí. Llegó la noche y me acosté temprano. Esto fue antes de que los dispositivos de comunicación móvil fueran omnipresentes, so I didn't even know the exact hour. It was probably 9 or 10 o'clock, though. For the initial few hours, everything remained tranquil. However, I still found it challenging to drift into slumber, given that it was the most uncomfortable sleeping surface I had ever encountered. It felt like hours later when I began to discern footsteps outside my chamber on the groaning floors. Sonó como si Elara estuviera pasando por mi habitación muy despacio. Quizás simplemente estaba haciendo un viaje al baño. Unos minutos después oí sus pasos de nuevo, but then she paused right outside my door this time. I sat up and listened intently. I could hear the creaking sounds emanating from behind the door, indicating Elara was standing there, and it was beginning to unnerve me considerably. She eventually moved away. I heard her proceed down the stairwell, and then I heard a portal open and close from the lower level. I had a premonition it was the entry to the basement. It was quite a while later that I heard the portal open and close again, and then heavy, deliberate footsteps ascending the groaning stairwell. Los pasos se acercaron de nuevo a mi puerta, y luego se detuvieron. Me senté de nuevo para escuchar, y pude discernir los sonidos de presión que hacían crujir las tablas del suelo fuera de la puerta. Luego oí la manija de la puerta comenzar a girar. Rápidamente volví a acostarme, me cubrí con las mantas y fingí estar dormida. Oí a Elara dar unos pasos dentro de la habitación, detenerse y luego retirarse. Regresó a su propia habitación y cerró la entrada. Estaba algo inquieto. Este era un comportamiento profundamente extraño. Esperé aproximadamente 30 minutos antes de decidir que tenía que investigar lo que se ocultaba en esa área subterránea. Salí de la tambaleante superficie para dormir. Caminé de puntillas hacia la puerta y luego descendí cautelosamente la escalera lo más silenciosamente posible. Abrí la sustancial entrada del sótano, activé la iluminación y descendí cautelosamente las escaleras. Llegué al último escalón y reprimí el impulso de gritar. Había 2 asientos de madera antiguos posicionados directamente en el centro del sótano, y en ellos ocupaban 2 entidades que solo podía describir como formas en descomposición adornadas con cabello artificial.
La visión de un pequeño invertebrado arrastrándose sobre una de ellas intensificó mi impulso de sentirme mal. Me obligué a aventurarme más en el sótano, más cerca de las formas. Necesitaba verificar su realidad. Ambas formas llevaban pelucas típicamente utilizadas por hombres. La más grande de las dos también llevaba un sombrero de ala ancha. Carezco de amplios conocimientos sobre cuerpos en descomposición o sus tasas de descomposición, but I would estimate these forms were both nearly 12 months old. Sentí que mi corazón se detenía momentáneamente cuando oí pasos provenientes del piso superior, en el nivel principal. No pude alcanzar el interruptor de la luz. No había tiempo. Me escondí detrás de uno de los muebles tapizados del sótano mientras oía pasos lentos y pesados descendiendo. Un escalón crujiente a la vez. Tenía las manos tapando mi boca mientras oía a Elara llegar al último escalón. La oí susurrar mi nombre. Por un fugaz segundo me asomé por detrás del sofá y vi a Elara ya a mitad del sótano con una sustancial hoja de cocina en la mano. Sabía que sería demasiado lenta para atraparme, así que corrí hacia la escalera. Ella gritó mi nombre y me persiguió tan rápido como pudo. Cuando llegué a la planta principal de la casa, corrí escaleras arriba a la habitación donde había estado durmiendo para recuperar mi mochila. Para cuando regresé corriendo escaleras abajo, Elara estaba en la cima de las escaleras del sótano. Salí disparado por la puerta principal y hacia mi vehículo. Encendí el motor, recuperé el aliento. Miré hacia la entrada principal de la grande y vieja vivienda y vi a Elara parada allí. Salí de la vasta propiedad y bajé por la carretera, llegando a mi propia residencia en 10 minutos. Afortunadamente, nunca le había proporcionado a Elara ninguno de mis datos personales, como mi dirección física o mi número de teléfono, so she was never able to make contact with me again. If I were to speculate, I'd propose one of those forms belonged to her deceased consort, whom she had mentioned twice to me. As for the other, smaller form, I have absolutely no idea, but regardless, it was a profoundly unsettling scene to witness, and something was profoundly amiss with that woman.